¿Sí? Ok. Vamos entonces al tema en esta mañana específicamente. Vamos a estudiar un poco sobre la palabra vida y comentamos sobre la palabra vida eterna también, la cual como tarea se la repartí nuevamente a todos los que están haciendo el taller de liderazgo, deben de hacerlo. Pero hay una parte que no les había dicho y que hoy pues me toca decírsela. Es decir, yo acabo de repartir una serie de textos bíblicos que ya en su mayoría los anotaron. Si a alguno se le olvidó, sencillamente usted me pregunta en lo personal y yo le doy el resto de las citas bíblicas. Ahora, el detalle que quiero que usted detalle es el siguiente. Uno, usted tiene el texto bíblico, de repente se lo sabe de memoria. La pregunta es, ¿ya sabe en qué libro está el texto bíblico? Pueden responder. A lo que le repartí, ¿saben dónde está el texto bíblico? Sí, ya les dije, está en Juan, capítulo tal. Ok, la otra pregunta es, ¿sabe usted exactamente quién fue el que expresó el texto bíblico? Es decir, en algunos casos fue Jesús, en otros no fue Jesús. ¿Con quién estaba hablando Jesús para el momento que expresa ese texto bíblico? Es la pregunta central del tema. Es decir, ¿con quién está hablando Jesús en el texto más conocido y más memorizado y aprendido por la iglesia a nivel mundial? ¿Sí? ¿Sabían todos aquí que era Nicodemo? Con sinceridad, levante la mano los que no sabían que era Nicodemo. Ok, creo que ya estamos aprendiendo. Nicodemo. Ese es. ¿Cómo hacemos para saberlo? Hay que leer el capítulo, iniciando desde el verso 3, entendiendo que no sea un capítulo que, o un tema que venga del capítulo anterior. Porque le digo algo, ¿sabe usted en qué año le colocaron los capítulos y los versículos a la Biblia? Usted no había nacido, yo tampoco. Pero ¿sabe usted que la Biblia originalmente no se escribió con capítulos ni versículos? Ok, entonces originalmente se escribió como un libro, como una carta, como las tareas que usted hacía en la escuela, o en el liceo, o en la universidad, sin capítulos y sin versículos. En el siglo, ¿qué siglo fue? 14. Entre el siglo 14 y el 13, 3 hombres se encargaron, uno de colocar los versículos y los otros 2 de colocar los versículos. ¿Qué dije primero? Capítulo, ¿verdad? Ok, ajá. Pues pensé que había dicho versículos. Hay uno que se encargó de colocar los capítulos y el otro se encargó de colocar los versículos. La Iglesia Universal, que ya usted sabe cuál es, durante 30 años después que se hizo esto no lo aceptaban porque no lo hicieron ellos. Pero resulta que después lo aceptaron. Quiere decir que no fue la Iglesia Universal, llamada católica, la que le colocó los capítulos y los versículos a la Biblia. Porque ellos durante 30 años no aceptaron eso. Luego lo aceptaron. Entonces, en el siglo XIV, entre el siglo XIV y el XIII, se le colocan los capítulos y los versículos a la Biblia, que nos ayuda mucho para aprender algunas partes cortas. Creo que ya estamos aprendiendo algo. ¿Hay alguien que sabía que en el siglo XIV, de los que están aquí hoy, hay alguien que sabía que en el siglo XIV se le colocó eso? ¿Ya usted lo sabía? Ok, estamos aprendiendo algo más también. Ok, ahora el detalle está que para usted saber quién o a quién se le dijo el versículo que yo le repartí a usted, entonces tiene que leer el capítulo 3 comenzando, pero hay ciertos capítulos que no iniciaron ahí en el 3, sino que vienen de la mitad del 4 o vienen del 5 y así sucesivamente. Lo que es Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 5, disculpa que se lo dije al revés, es un solo tema. Lo que es Mateo 24 y Mateo 25 es un solo tema. Acá, en el libro que acabamos de leer, en el de Juan, hay una conversación con un individuo llamado, díganlo duro, Nicodemo. Hay una conversación que Jesús tiene con un individuo que vino de noche
a hablar con Jesús porque de día pues lo podían ver la gente por allá y podían criticar, y tienen una grata conversación. De esta grata conversación salen los textos que hemos leído, los que va a leer la chica que le dije, el verso 15, 16, 36. Ahora pregunto yo, ¿el verso 36 también pertenece a la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús? Pregunto, estamos hablando de un capítulo. ¿El verso 36 también pertenece a la conversación que estuvo Nicodemo con Jesús? Lo siento por ustedes. ¿Alguien se puede trasladar al versículo 21 del mismo 3? A lo que no le repartí. Ahora vamos con lo que no le repartí. Dame ya el 21, Argenia, a ver. Pero lo que hace lo correcto se acerca a la luz para que otros puedan ver. Ese es 3:21, ¿verdad? 21. Ajá, dame el 22, a ver. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron a... ¿Qué pasó ahí? Se rompe la conversación que trae. Luego, Jesús y sus discípulos se fueron. Es decir, lo que viene ahora no tiene nada que ver con la historia que estaba. Por lo tanto, lamento por los que me dijeron que el 36 es de la conversación. La conversación se rompió en el 22, creo, ¿no? 22 se rompió. Entonces, de ahí para adelante viene otra conversa con otro grupo de personas. Entonces, cuando usted lee la Biblia o cualquier libro, pero en este caso el tema que nos atañe es la Biblia, usted tiene que hacer algo que se llama hilación del pensamiento, hilación de la historia, hilación del tema, para ver dónde comenzó el tema y dónde se rompe el tema. Ahora vamos a escuchar el texto Juan 3:15, hablando de... Eso se lo está diciendo Jesús ¿a quién? A Nicodemo. El detalle es que él dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Ok. Usted se imagina que muchos de nuestros predicadores ni siquiera han tomado la iniciativa, pudiéramos decir así, de estudiar y analizar la palabra vida eterna, y de paso la han torcido. Si no han tomado la iniciativa de hablar, de estudiar la profundidad de este detalle, hay otra cosa que pareciera más sencilla, como que más tonta, como que de menos importancia. Uno, averiguar el autor del libro. Dos, esa conversación que se dio en el libro, porque en ese libro no solamente hay esa conversación, hay varias. En ese caso no está hablando con cualquier individuo, está hablando con ¿quién? Ajá, pero ¿quién era Nicodemo? Es el otro la otro que hay que averiguar. ¿Un sacerdote. Ajá. Un enviado del Sanedrín. ¿Sabe usted qué es el Sanedrín? La Corte Suprema Israelí. Como decir en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia. No sé por cuántos jueces está compuesta, si alguno sabe me lo dice, porque yo no me la sé toda. Yo necesito cada día aprender y ando buscando donde hay. Si en usted hay, usted tiene que enseñarme. Ahora, Israel, para ese entonces, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito jurídico, se regía y espiritual por esa corte. No políticamente ni militar, porque Israel para ese momento estaba pisoteada, sometida por los romanos. Ok, entonces el Sanedrín era la corte máxima. ¿Quiénes eran los que llevaban a aquella mujer sorprendida en pleno acto de adulterio? ¿Quiénes eran los que la llevaban para ser apedreada? Sí. Ellos mismitos. El Sanedrín se componía de 72 individuos. 70 sacerdotes, un vitalicio y un gran sumo sacerdote. Esos eran los 72. Cuando el lío en el que tenían que afrontar y juzgar era del tamaño del de Jesús en su muerte, toditos tenían que activarse. Pero cuando el caso era menos, se activaban
la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 72? Y cuando el caso era mínimo, como el caso de esta mujer, iban 3 nada más de la corte. Uno de ellos es enviado por el resto a hablar con Jesús. Y ya usted conoce parte de la conversación. El detalle es que Jesús le dice, le da este mensaje, le dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Y el 16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ajá. Ahora vamos al 36. Aunque el texto se me parece a los otros dos que ya se leyeron, suéltalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿A quién le dijo Jesús eso? Entonces hay que arrancar del 22 en adelante a ver con quién habla Jesús. Del 22 en adelante, revise. ¿Alguien puede revisar? Ajá. ¿Con cuáles? Hay Biblias que tienen un subtítulo, ¿sí? Y más o menos usted por ahí seguía. Usted revisa. Comienza a hablar acá del amigo del esposo, ¿sí? Y entonces, luego sigue por acá el que viene de arriba. Ese amigo del esposo dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Saín. Aquí está relatando Juan el asunto. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Sigue hablando ahí, pero cuando usted llega al sitio, ¿con quién está hablando Jesús? ¿A quién le dice esta expresión? O si es Jesús o no es Jesús. Es decir, el 36. Ahí es donde yo quiero que, aparte de buscar la palabra vida eterna, usted vaya y averigüe a quién se le dijo lo que se está diciendo. Escúcheme, en hilación de pensamiento. Se rompió en el 22, listo. Arranco otro tema del 22 adelante. ¿Con quién se encuentra Jesús hablando todas esas cosas? Entonces, esto le va a ayudar a usted y me ayuda a mí para saber con quién se está hablando y poder con más facilidad entender lo que se dijo. ¿Ya descubrieron a quién se lo dijo? ¿Revisaron un poquitico? Ajá. Lo que está bautizado. Él está hablando con una serie de personas, que esas se las voy a dejar yo para su análisis, para su estudio. Ahora, ahí es donde está el detalle de ubicarse y estar más claro en cualquiera de los estudios. No crea que yo las sé todas, yo les estoy motivando a usted, porque esa motivación la he recibido también, para cada vez que vayamos a predicar uno. ¿En qué libro? Ok, ¿quién escribe el libro? El tema, ¿por qué se está dando ese tema? ¿Sí? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los del entorno de la conversación del tema? Entonces, bajo hilación de pensamiento, usted va a poder captar, ¿sí?, el detalle de esta parte. Ahora, usted revisa un poco. Ajá. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Juan está hablando aquí, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa, hablando en este caso del que es novio por ahora, es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, hablando Juan de quién, del Cristo, pero que yo mengüe. Ese era el trabajo de Juan. El que de arriba viene, hablando de Jesús, es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal, hablando de él, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. No exactamente nadie, esta es una expresión aquí muy radical, nadie, sin embargo, sí hubo gente que recibió el testimonio. Nadie en comparación o nadie del gremio de él. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es decir, el que acepta, el que se abraza a esta verdad, el que asume a esta verdad, entonces dice que lo que se está diciendo es verdad de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Seguimos acá. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, ¿quién está atestiguando aquí? Juan. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, ¿cómo descubrimos que fue Juan el que dijo el verso 36, que se parece mucho a los otros dos? Hilación del pensamiento. Eso se llama estudiar la Biblia. Eso se llama leer para estudiar. Hacer crítica sobre el texto. Hacer crítica, no crítica de criticar, sino de escudriñar, de revisar. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era el objetivo? Y esto se va enlazando uno con otro. Entonces, acabamos de descubrir que el que dijo el asunto fue ¿quién? Al final, el 36, Juan, hablando con los que estaban ahí y con el entorno. Ahora, eso no solamente debemos de hacerlo acá, sino en todo lo que usted lea y estudie de las escrituras. Mi consejo, hágalo. Ahora, vamos al capítulo 4, verso 14, a ver qué hay por ahí. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Ajá. Eso es 14, 4:14. ¿Quién lo dice? Ya hicimos la revisión. Importante eso. 4:14. El subtítulo: Jesús y la mujer samaritana. Ajá. Entonces, esta conversación la está teniendo Jesús ¿con quién? Con la samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Mestizos, israelíes con gentiles, en su gran mayoría. Actualmente territorio de Siria, antiguamente Asiria. Ok, esa conversación sigue avanzando. ¿Cuál es el otro versículo? El 36. ¿Será que todavía en el 36 Jesús está hablando con la samaritana? Hay que averiguarlo. ¿Cómo dice el 36? El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Ok, la pregunta sería, ¿dónde termina el tema con la samaritana? La conversación con la samaritana termina en el 42. ¿Por qué? Porque ahora viene Jesús sana al hijo de un noble. ¿Cómo cierra el 42? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Estaban hablando los paisanitos de la samaritana con ella, que ya el creer de ellos para con Jesús no era solamente por el mensaje que ella les había dado, sino que como ellos le pidieron a Jesús que se trasladara ya al sitio y Jesús se fue para allá por ¿cuántos días? Creo que son 2 días. 2 días, incluyendo sus noches. Ahora, ya ellos atestiguan que no solamente creían por lo que ella les había dicho, sino por lo que ellos estaban viendo y oyendo.
Recuérdense que toda esta gente eran carnales. Y los carnales, para creer que tienen que ver y tocar. Entonces, cuando usted y yo tenemos que ver y tocar, nos comportamos como los propios. ¿Como los propios qué? Ay, Dios mío. Eso no pasa aquí, ¿vale? Entonces, entendemos acá que todavía, acá la conversación está con los samaritanos. Y el 36 me lo leyeron, como dice. Pastor estaba los discípulos. Ajá. El 36, esa conversación 36 la tenía Jesús por una pregunta de los discípulos que dijo que comiera, entonces le dijo que él tenía que comer, o sea que en este momento no está hablando con una samaritana, sino hablando con los discípulos. Correcto. Solamente que está enmarcado en el tema de la... Ajá. Entonces, hay la necesidad de entrarle para adentro, de hacer la revisión, de estudiar y de analizar. Vamos al 5, 21 y 24. El paralítico de Betesda, él comienza el capítulo 5. Pero cuando nos vamos al versículo que dijimos, 21, ¿todavía estaremos ahí? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren la vida. Ok, la pregunta será, ¿todavía estaremos ahí? La autoridad del Hijo. He ahí la necesidad, escúcheme, suya y mía, de estudiar, de analizar, de ver los temas. Si todavía tiene que ver acá con este hombre o no. Ok, esa es la parte que yo les estoy motivando a usted para que hagamos el estudio, el análisis. No solamente en esto, sino en cada tema que usted vaya a desarrollar, el porqué del asunto. Dijimos, o les dije que el capítulo 5 inicia con el paralítico de Betesda, donde termina la acción del paralítico de Betesda. Es importante saberlo, haciendo la ilación del pensamiento. Para, en el subtítulo, supuestamente, hay un subtítulo en el verso 19, pero si vemos el 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ese individuo lo sanó en el día de reposo, Jesús no estaba quebrantando el día de reposo, es la posición que ellos toman, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Esta era una de las grandes molestias que tenían los judíos, porque Jesús decía esta verdad de él, haciéndose igual a Dios, indiscutiblemente no haciéndose, Él era. ¿Dónde estamos? En el capítulo 5. Ahora imagínate, en el capítulo 14, ¿cómo inicia el capítulo 14? Juan 1:14. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Crean en Dios y crean también en mí. Era serio, ¿no? Crean en Dios, listo. Ahí no tenían problema los judíos, pero crean también en mí. Al mismo nivel de Dios. Ahí los puso a bailar un tucero, como se dice criollamente por acá. A todos. Ahora, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Es decir, Jesús no andaba haciendo lo que él quería hacer porque él quería hacerlo. Él había venido, le he encomendado un trabajo que usted y yo lo hemos visto, si mal no recuerdo, capítulo 48 de Isaías, verso 16, donde él dice, el Padre y el Espíritu me han enviado, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí vienen las dos expresiones, los dos textos que hablan del verso 21 de la vida eterna. Ahora,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El verso 23. ¿Qué está haciendo? Colocándose en el propio lugar que le correspondía. El verso 24 lo vemos muy en el mismo tema. Ahora, el 24, ¿cómo dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ha pasado de muerte espiritual, lo sabemos, porque está hablando con gente viva físicamente, a vida. ¿A vida qué? ¿Temporal o eterna? Ahí la palabra vida, aunque no esté sucedida o antecedida por el término eterno, se sobreentiende que la vida que viene de Dios es indiscutiblemente. Eso usted debe tenerlo muy en claro. Ahora, cada uno de nosotros debemos estar más que convencidos de estas verdades, persuadidos. ¿Por qué le digo más que convencido, persuadido? Porque cuando hablamos del convencer, estamos hablando del alma. Y cuando hablamos del persuadido o del persuader, no sé si esa palabra cabe. Cuando hablamos de persuadido, estamos hablando de qué área de nosotros? Del espíritu. Entonces, si nosotros solamente nos mostramos como carnales, bueno, aunque hay una parte de nosotros que es espiritual, no es la que está aflorando, no es la que yo estoy dejando que camine, que se mueva, sino que estoy sencilla y llanamente, siendo un hombre espiritual, comportándome como un carnal. Estoy dejando que el alma y la parte de la ignorancia de la carne sean los que gobiernen nuestra vida. Ahora, vamos a ir avanzando sobre los otros textos, ya que el tiempo ha avanzado y creo que ya hemos logrado el objetivo en cuanto a lo que es el buscar los sitios específicos. Los que están en el capítulo 5, no, ya vimos 5, 21 y 24. Vamos al 27, capítulo 6. 27, 33 y 35. Y 40, creo que se los di al mismo, ¿verdad? Sí. Capítulo 6, verso 27 dice: No por la comida, ajá. no por la comida que da vida eterna. Ahora la pregunta es, el hecho de que se exprese de esa manera, Dios está negando la posibilidad de que usted trabaje por la comida que le llena la panza. No, sino que está hablando con personas que están afanadas, única y exclusivamente a un nivel muy alto de el trabajo, porque es que está hablando con puros carnales en su mayoría. Entonces Jesús le dice: trabajad No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora la pregunta es: ¿la comida que usted come, rica, sabrosa, que usted prepara, lo lleva usted a vida eterna? Pero el hecho de que no lo lleve a vida eterna, ¿usted tiene que dejar de comer y tiene que dejar de trabajar por ella? Tampoco. Tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, la exhortación aquí es de trabajar por la comida que a vida eterna nos lleva. ¿Cuál será esa? La que estamos comiendo. La palabra. Porque lo que produjo en nosotros fe para abrazarnos a la vida eterna, ¿qué fue? La palabra. Lo que usa Dios lo que usó Dios para crear el mundo y lo usa actualmente para sostener lo que es la palabra. Esto que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Una palabra. Y lo sustenta y lo sostiene por la palabra. Entonces ahí
estamos nosotros enfocados. Bienvenida. Ahora, es el 27, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ajá, ¿qué vida da al mundo? Ese pan, ¿qué vida da al mundo? Indiscutiblemente eterna. Jesús, acá se hace una analogía de él como el pan. ¿Qué era lo que se conocía en esa zona? El pan. ¿Sí? Si hubiese sido en esta zona, pues dijera la arepa. Y si fuera por allá en Santa Bárbara del Zulia, dijera él plátano. ¿Sí? Y si fuera en Colombia, el arroz. Ajá, entonces así sucesivamente. El detalle es que acá se usa la analogía de lo que más se usaba y de lo que se comía, mucho más. Ahora, el verso 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá hambre. La pregunta es, ¿Jesús está hablando de lo literal acá o está hablando de lo espiritual? El término pan o el término agua acá tiene que ver con lo simbólico o lo literal. Ajá, correcto. Esa es la parte que tenemos que tener muy clara. Eso es el verso 35. Ajá, el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. De todo aquel que me ha dicho, crea en él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ese le resucitaré en el día postrero es para todos los que hayan muerto. Pero para todos los que estamos aquí, este texto hasta ahorita no nos habla. No tiene promesa. ¿Por qué? Físicamente estamos vivos. Sin embargo, para los que ya se nos fueron adelante, ahí hay una promesa. Ahora, vuelve a leerlo, que hay un detalle ahí que quiero detallar. Mientras se me prepara 47 y 48. Sí, pero léeme el 40 nuevamente. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es decir, yo no vine porque quise, yo no vine porque me pareció, yo no determiné este plan meramente. Es decir, yo no estoy aquí porque no tenía nada que hacer, porque Límenes no le dio el agua a los gallinos y porque Angelito no le cambió los pañales a la gata. No, yo estoy aquí porque alguien me mandó superior a mí. ¿Seguimos? Que todo aquel que ve al Hijo, en él, tenga vida eterna. Ahora el caso es que ve al Hijo. ¿Que ve al Hijo como qué? ¿Como hijo? Porque muchos vieron al Hijo, pero no lo vieron como hijo. ¿Como que lo vieron? Como un impostor. ¿Como que lo vieron? Como un falso. ¿Como que lo vieron? Como el que no era. Entonces el asunto no es meramente ver al Hijo. Es ver al Hijo como el Hijo. Como hijo. Ajá, sigue. ¿Desde donde terminaste? Y yo resucitaré en el día. Correcto. Ahora, el 47, ¿quién me lo tiene por ahí? De cierto, les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pregunto yo, de los que estamos aquí, ¿cuántos creemos en él? ¿Qué vida entonces tenemos? ¿Qué vida tenemos? Y si el diablo le dice que no, ¿usted le va a creer al diablo o le va a creer a Dios o a la palabra? El 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero esto es el pan que bajó del cielo, para que el hombre, como da a él, no muera. Ajá. 51. Ajá, dele. Yo soy el pan vivo, que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi cuerpo, el cual he entregado por la salvación del mundo. ¿Ese texto hay que entenderlo literalmente o simbólico? Cabeza fría, nervios de acero. Otra vez, ese texto hay que entenderlo así literal. ¿Qué es literal? Literal es esto, así. Ya.
¿Es literal o es simbólico? Simbólico es una analogía, simbólico es una comparación, simbólico no quiere decir que nos vamos a comer a Jesús a mordisco. Es simbólico. Es simbólico. Entonces ahí es donde, ajá, es decir, hay momentos en los cuales usted lee un texto bíblico y la interpretación tiene que ser literal, pero no todo el tiempo es literal. Hay momentos en los que usted leyó que es simbólico, pero no todo el tiempo es simbólico. Hay momentos en los cuales es literal. ¿Cómo hacemos para entenderlo? Uno, los seres humanos fuimos creados para que nos comamos entre nosotros. Sin embargo, lo hacemos ahora malamente. Bueno, yo hasta ahora no he comido gente, hasta donde yo sé, pero hay sitios donde lo están haciendo yo. Si usted no lo sabía, entérese. Y puede que usted algún día haya comido en alguna de esas cosas que a usted le gusta, los embutidos, la mortadela, ¿no me llama el otro? El jamón y todo eso, vaya la cuña, la salchicha, puede que usted se haya comido uno ahí. Simbólicamente. Sí, simbólico. Dice eterna. Eterna quiere decir. Eterna es la vida espiritual. La vida espiritual. Porque la física de nosotros es temporal. Vamos a estar temporalmente en este cuerpo. Entonces, vamos a una vida eterna en el área espiritual. 53. ¿Quién tiene el 53 por ahí? Por eso Jesús volvió a decir, le digo la verdad, amémonos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en sí. Ajá, a menos, es decir, si lo viéramos desde el punto de vista literal, tenemos que hacer como el hijo de la araña. ¿Sabía usted que los hijos de la araña se suben en la araña y se comen la madre araña? ¿Sabía usted eso? A los escorpiones también se comen, es decir, una sola vez da a luz la escorpión y la araña da a luz una sola vez, porque los hijos se la comen para alimentarse. ¿Cuántas madres aquí quieren ser arañas? Pero no se porten como tal. Sin embargo, ¿qué? ¿Se portan? No. Ahora, Jesús sigue hablando aquí simbólico, no es literal. Ahora, para los judíos, esto era algo degradante, era algo, pero, ok, el detalle es que para eso está el análisis, para eso está el estudiar. Creo que ese era el 53, ¿cierto? El 54, como dice. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate el detalle aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre, simbólico. No es literal. Tiene vida eterna. Pregunto ahí, ¿es literal o es simbólico? voy otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, bíblicamente todos sabemos que nosotros no somos vampiros, ni somos caníbales. Entonces eso es simbólico. Tiene vida eterna. ¿Cuál es la única vida que usted y yo podemos tener eterna? La espiritual. Literal. Ahí es literal. Entonces eso es estudiar Biblia. Leer para estudiar. Aquí es simbólico, pero aquí es literal en cuanto a la parte espiritual. Es real. Entonces, ya eso es algo que está en nosotros. Nosotros le habíamos pasado a esos textos, Juan, 50,000 veces por encima. Pero no entrábamos para allá. Nos quedábamos en la carne, come carne. Ahí sí. Pero de Jesús no era fácil. Yo no creo que si usted le hubiesen escuartizado a Jesús, usted se lo coma, ¿no? Ahora, ¿cómo no captábamos ese detallito ahí? ¿Tiene vida? Eterna. Ok, ese es el 54. 63, para que nos vamos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra espíritu ahí, en la primera etapa, está con E mayúscula o minúscula. Minúscula. Vamos a ver las versiones diferentes que tiene por ahí. En esa está con mayúscula.
Ajá, en otra versión. En la que yo leí está como Ajá, no se ponen de acuerdo los escritores. ¿Te vio ese detalle? Sin embargo, para el hebreo y para el griego no existe mayúscula ni minúscula. Sin embargo, seguimos hablando. Volvemos otra vez a leerlo. Vamos a leerlo allá en la mayúscula, Argeni. Dale, léeme ahí el 50 y ¿qué dije? 63. todo el espíritu da vida que los esfuerzos humanos no logran nada. Y la palabra que yo le he hablado son espíritu, ahí está, y son vida. Déjame chequear aquí la de Elimene. Dámela tú ahí. El espíritu ¿Con E mayúscula o minúscula? Ajá. es el que da vida, la carne para nada provecho. Las palabras que yo he hablado son espíritu Minúscula otra vez. Considero que aquí está mal, por la razón siguiente. Escúchenme. ¿Jesús está hablando a creyentes o a incrédulos? En su gran mayoría. Los que estaban ahí, los otros eran obedientes a lo que estaban oyendo, no eran creyentes tampoco. Entonces, ¿qué espíritu es el que da vida? ¿El suyo o el espíritu de Dios? Bueno, entonces el espíritu de Dios se ha de escribir con E minúscula o mayúscula. Entonces, aquí está mal. Ahí tenemos la capacidad de juzgar nosotros. Sin embargo, está mal la traducción al español, porque le digo, hebreo y griego no tienen nada que ver. No tiene mayúscula ni minúscula. Entonces, ok, el espíritu es el que da vida. Juan 1:13 nos dice de que nosotros hemos sido engendrados no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es decir, así como el espíritu depositó al verbo en el vientre de una mujer llamada María para producirse un hombre llamado Jesús, el mismo Espíritu Santo es el que, una vez que la palabra, que es vida también, dada por él, vino a usted y usted la oyó y vio a Jesús como el Hijo de Dios, entonces esa palabra produjo vida. Pero esa palabra venía de inspiración ¿de quién? ¿Del Espíritu Santo o del Espíritu suyo? El suyo y el mío estaba muerto. Por lo tanto, aquí hay un error de transcripción y el Espíritu que da vida es el Espíritu Santo, lógicamente. ¿Amén? ¿O no amén? Como usted quiera. Yo estoy seguro. No le estoy diciendo el amén para yo estar seguro de que es así. No. Cerramos con el 68. 5:68. Perdón, 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes la palabra que da vida. Bueno, Jesús tiene una conversación con los discípulos muy especialmente Simón con él, de que Jesús estaba enseñando y estaba diciendo unas palabras y a Pedro le parecieron que eran así como un poco rudas, fuertes, y entonces él le dice, Señor, maestro, la gente se está yendo por las palabras que tú estás diciendo, son como muy duras. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Y ustedes también quieren agilar, échale pierna, váyase, salga corriendo si usted cree que eso es muy duro. Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras? Ahora, si Él es el único que tiene palabras de vida eterna, ¿a quién hemos oído nosotros? A Él. ¿A quién hemos atendido? A Él. Entonces, si nosotros recibimos esas palabras que tienen vida eterna, ¿qué vida tenemos? ¿Qué vida tenemos? Y entonces, porque usted fácilmente cae en la autodepreciación y baja estima, esto es en lo personal. Cuando el diablo le dice y le ministra a usted que usted no vale nada, que usted no sirve para nada, que usted es alguien que no tiene sentido de vivir, que usted necesita morirse. Hablando de lo físico. Dijo el predicador, yo no lo estoy diciendo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Sin embargo, eso es una posición, escúcheme, una. Pero tenemos otra, cuando nos sentamos a hablar con algún religioso, con alguien que ha leído la Biblia,
y que le aplica la eisegesis y la interpretación a sus caprichos, entonces le dice Juan, es que si tú cometes tal pecado, te moriste, te acabaste, ya tú no existes, ya Dios no está contigo. El hermano fulano que cometió tal falta, tal pecado, ya se está deslastrado, ya Dios no lo quiere, ya él no, ya va. ¿Qué dice la Biblia que tenemos los que aceptamos a Jesús? Vida eterna. Y esa vida eterna no está supereditada a que estemos o no estemos en santidad. Ah, pero tampoco estoy diciendo que como ya usted se enteró de que la vida eterna es algo permanente en usted, entonces que usted de ahora en adelante debe de hacer lo que le venga a él. Ya usted interpretó. Entonces, ese no es el tema ni es la posición que nosotros tenemos como estudiosos de las Escrituras. Puede haber un tema que tenemos en YouTube, porque no me va a dar tiempo de explicárselo todo. Son 12 horas de clase sobre santidad genuina. ¿Sí? En santidad genuina hablamos la posición que nosotros tenemos frente a los pecados que nos hacen inútiles para servirle a Dios. No nos sacan, no nos hacen perder la vida eterna que tenemos, porque la vida eterna es eterna. Es eterna, no hay nada, no hay nadie que te la pueda quitar. No hay ninguna forma ni ninguna manera de perderla. Ahora, si no hay manera ni hay forma de perderla, ¿por qué yo voy a ir a perder tiempo en el mundo cometiendo pecados sociales y morales? Y no es tanto que voy a ir a cometerlos, porque por algunas circunstancias los cometemos. Pero si yo sé que la vida que tengo es eterna, ¿qué yo tengo que hacer? Reconocer que pequé, confesarlo y apartarme. Y permanecer luchando en contra de esos flagelos, en contra de esos pecados. Por dos razones. Una, por agradecimiento. Amén. Por gratitud, no por miedo. Porque si al Dios que me dio la vida eterna es santo, Él dice en su palabra, sé santo porque yo, Él no te está pidiendo a ti que tú seas lo que Él no es. Él no te está pidiendo a ti que tú hagas lo que Él no ha hecho. Lo que es imposible hacer o ser, no. Él te está diciendo a ti que hagas lo que Él es, lo que Él vive. Porque por ahí se dice un dicho común, que hijo de gato, hijo de tigre, hijo de serpiente, ahorita dicen pica, no, la culebra no pica. Los que pican son los caimanes, yo. Pican en dos, cuando agarran a uno y lo sueltan. Hijo de culebra muerde. Ahora, usted hijo de Dios, a Dios nos tenemos que parecer. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias por esta su palabra hermosa que se nos ha enseñado en esta